Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Rosa Sosa Trujillo y estoy aquí para presentarles el siguiente video que trata de la presentación del mapa conceptual elaborado por una servidora respecto a los compuestos inorgánicos y sus propiedades. Esta materia está a cargo de la maestra en ciencias Margarita Rosa Rojas Ávila. Buenas noches. Vamos a dar inicio. Si bien dentro de este trabajo hablaremos acerca de los compuestos inorgánicos, mismos que son utilizados en la geología y otros campos de aplicación similares, y es de importancia hacer mención que estos suelen ser clasificados de acuerdo al número de elementos que intervienen en la formación de cada uno de ellos y que su componente principal no siempre va a ser el carbono, siendo el agua el más abundante. En los compuestos inorgánicos se podría decir que participan casi la totalidad de los elementos ya conocidos. Se sabe o se conoce que aproximadamente existe alrededor de 500,000 compuestos inorgánicos. Bien, aquí tenemos un mapa conceptual que abarca los compuestos inorgánicos y estos compuestos inorgánicos se clasifican de la siguiente manera. Tenemos que los compuestos inorgánicos suelen clasificarse en binarios, ternarios y cuaternarios según estén formados por 2, 3 o 4 elementos respectivamente. Aquí vemos que tenemos los binarios que dice que son conformados por 2 elementos, los ternarios por 3 elementos y los cuaternarios por 4 elementos. De la primera clasificación que hace referencia a los binarios se desprende lo que son los óxidos, que dentro de los óxidos vamos a tener los óxidos básicos y los óxidos ácidos, además de los peróxidos, los hidroduros, los hidráxidos y las sales binarias. Dentro de la clasificación de los ternarios nos encontramos a los hidróxidos, a los oxiácidos y a las sales oxisales. Y en los cuaternarios nos encontramos a lo que son las sales ácidas y las sales básicas. Bien, cuando hablamos de compuestos binarios, estamos hablando de aquellas sustancias que están formadas por 2 elementos, de los cuales se encuentran en la tabla periódica, y que únicamente, están formados por 2, aunque sus átomos pueden variar de número. Dentro de las características que presentan los compuestos binarios están las siguientes. Nos dicen que están conformados por 2 átomos distintos. Pueden tener más de 2 átomos, pero siempre deberán pertenecer únicamente a 2 tipos diferentes. Son clasificados como un tipo de sustancia química, tienen la capacidad de ser óxidos básicos, están compuestos de un anión y de un catión, además de que son utilizados en el campo de la industria. Se consideran fáciles de encontrar en la naturaleza y se conocen por lo general con el nombre de sales. Bien, entre los tipos de compuestos binarios vamos a encontrar lo que son los óxidos ácidos y los óxidos básicos. Si bien los óxidos ácidos se refiere al tipo de compuesto binario, este compuesto binario es también conocido con el nombre de óxido no metálico y está compuesto gracias a la unión del oxígeno con un compuesto de tipo no metálico. Como ejemplo de este compuesto podemos mencionar al agua, que es la combinación del hidrógeno más el oxígeno, y el amoníaco, que es la combinación del hidrógeno y el nitrógeno. Posteriormente tenemos lo que son los óxidos básicos, y los óxidos básicos nos dicen que están compuestos por la unión que se da entre un metal y el oxígeno. Cuenta con una alta electronegatividad y son iónicos. Es fácil de observar cuando se da la corrosión en los metales, por ejemplo, la cual sucede cuando el oxígeno que está presente en la atmósfera entra
en contacto con un metal. Seguimos hablando de los tipos de compuestos binarios. Tenemos a lo que es el peróxido, y el peróxido de hidrógeno hace referencia al H2 y el O2, que se trata de un compuesto químico inorgánico muy popular. Generalmente este compuesto es utilizado en las industrias farmacéuticas, las cosméticas, las médicas y las textiles. El producto más popular que se usa referente al peróxido de hidrógeno es la solución de peróxido de hidrógeno al 3%. Una de las características principales es el contacto con el material combustible. Pueden provocar incendios e incluso explosiones. Para los tipos de compuestos binarios tenemos lo que es los hidruros, que estos son compuestos binarios que se forman por átomos del hidrógeno y de otro elemento. En este caso pudiera ser metal o no metal. Existen tres tipos de hidruros, que son los metálicos, los hidrácidos y los no metálicos, que en este caso pues no vamos a entrar en detalle con estos. Una de las características de los hidruros metálicos es que pueden presentar brillo metálico, se conforman de alta dureza, no tienen buena conductividad eléctrica y reaccionan violentamente con el agua, produciendo hidrógeno y una base metal. Para el tema de las características de los hidruros no metales, generalmente se encuentran en estado gaseoso a la temperatura ambiente. Algunos manifiestan propiedades ácidas tales como los hidruros de los elementos del flúor, cloro, bromo y yodo. Posteriormente, dentro todavía del grupo de los compuestos binarios, tenemos los hidrácidos. Bueno, este concepto, hablando en español, el hidrácido como ácido se define como ácido compuesto de hidrógeno y de un halógeno. En general, el hidrógeno hace que cuando se una con otro elemento no metálico, que puede ser como por ejemplo el cloro y el bromo, con estado de oxidación -1 y con el que no recuerdo cómo se llama, con estado de oxidación -2, cambie a ser compuestos binarios hidrogenados. Entre las características principales de los hidrácidos tenemos que cuando se disuelven en el agua se convierten o son solubles, no poseen oxígeno en su composición, libera usualmente un denso humo blanco y son perfectos cuando se utilizan como conductor de energía eléctrica. Además que con respecto a su aspecto son incoloros, son soluciones transparentes y también cuando se entran en contacto con el agua originan soluciones ácidas. Y para terminar con los compuestos binarios tenemos los que son las sales binarias, y las sales binarias hace referencia a que son compuestos químicos formados principalmente por la unión de un elemento metálico con un potencial de ionización bajo y un elemento no metálico con alta afinidad por los electrones electronegativo. En ese tipo de compuestos químicos se denominan sales binarias iónicas, y las características están plasmadas tanto en sus elementos como en sus enlaces, las estructuras, la conductividad eléctrica, los puntos de fusión y ebullición, así como los colores y la dureza. Bueno, posteriormente tenemos lo que son los compuestos ternarios. Los compuestos ternarios hacen referencia a aquellos que están conformados por tres átomos de distinta naturaleza. Al igual como vimos en las combinaciones binarias, no quiere decir que los compuestos ternarios estén conformados por tres átomos
Pueden tener un número mayor de átomos, pero tienen en común que están formados por 3 elementos distintos. Una de las características principales que presentan estos compuestos, bueno, pues sus características no son generales, sino que varían en función de la naturaleza química de estos mismos. Entre los compuestos ternarios vamos a encontrar lo que son los hidróxidos y los oxoácidos. Los hidróxidos son combinaciones entre cationes metálicos y aniones hidroxilios, que son compuestos orgánicos ternarios, ya que contienen una estructura hidrógeno, oxígeno y un elemento metálico. Y los oxoácidos son compuestos ternarios que tienen en su composición átomos de hidrógeno y oxígeno. Y por último, dentro de los terciarios tenemos lo que son las sales oxisales, que son compuestos resultantes de la unión de un catión de un elemento y un elemento no metálico y el oxígeno. Son productos de la sucesión átomo de hidrógeno de un oxácido. Se pueden obtener por la relación entre un oxácido. Y por último tenemos lo que son los compuestos cuaternarios. Los compuestos cuaternarios son aquellos compuestos por 4 átomos diferentes y suelen ser oxosales que han ganado o perdido algún hidrógeno. Son llamadas sales ácidas o sales básicas respectivamente, que son las dos que se clasifican. Y cuando hablamos de las sales ácidas, pues hace referencia que estas son derivados de oxoácidos polipróticos con más de un hidrógeno, en los que se sustituyen uno o más hidrógenos por cationes metálicos. Y las sales básicas se forman cuando en una reacción de neutralización existe un exceso de hidróxido con respecto al ácido. Bien, referente a la conclusión que podemos dar respecto a los compuestos orgánicos, podemos decir que los compuestos inorgánicos son aquellos que no tienen como base estructural el carbono, y estos se encuentran en muchos contextos de nuestra vida cotidiana. Uno de los más importantes, que es el agua, por ejemplo. Y que se denominan los compuestos inorgánicos, pues nos dice que son un tipo de compuestos que se caracterizan por tener como base estructural el carbono, a diferencia de los orgánicos. Algunos de los ejemplos de este tipo de compuestos son el agua, que es el H2O, el más abundante en el planeta, el cloruro de sodio, el amoníaco y el dióxido de carbono. Y es todo. Gracias.